muchas de las personas que tienen intolerancia a los alimentos, en realidad con lo que están chocando es que están comiendo con algunos alimentos que contienen lectinas. Las lectinas son unos mecanismos de defensa contra los depredadores, contra los hongos, los insectos y las bacterias. Le hago aquí un dibujito para que usted lo pueda entender mejor. Aquí tenemos un cuerpo y aquí tenemos, voy a dibujar lo mejor que yo puedo, una planta. ¿Okay? Esta planta es del reino vegetal. Este cuerpo es del reino humano. Pero esta planta que es del reino vegetal está compuesta de tejido vivo. Es tejido vegetal. Ese tejido tiene proteínas vegetales. Ese tejido tiene grasas vegetales. Ese tejido está vivo. Pero ¿qué pasa? Parte de la defensa de las plantas es que si una planta está en un sitio donde hay muchos insectos, me perdonan mi dibujito del insecto ahí, ¿verdad? Pues ese insecto quiere sobrevivir. Y la forma que el insecto sobrevive es que va y empieza a comerse la planta. Cuando empieza a comerse la planta, pues le hace laceraciones, trata de comerse la savia y daña la planta. La planta, a través de muchos miles de años, de generación en generación, ha empezado a desarrollar unos mecanismos de defensa contra los insectos. Y uno de los mecanismos de defensa contra los insectos es que la planta desarrolla una proteína que se llama lectinas, que son un tipo de proteína que cuando el insecto se la come, lo mata. ¿Por qué lo mata? Porque es un mecanismo de defensa contra los depredadores, como los insectos, como los hongos, como las bacterias. Así que la planta, para protegerse, una planta que crece generación tras generación en un ambiente donde hay muchos insectos depredadores, pues va a empezar a desarrollar muchas lectinas. Y esas lectinas protegen a la planta. ¿Qué pasa? Que si luego usted llega y consume esa planta y es parte de su ensalada, es parte de su comida, pues ahora esa misma lectina puede afectarle a usted. ¿Por qué? Porque las lectinas pues, se adhieren a las membranas celulares. Eso quiere decir que si una célula así tiene su pared que se llama la membrana, pues la lectina, vamos a poner aquí de otro color, la lectina viene y se le pega. Cuando se le pega no suelta la membrana. Ahora le empieza a hacer una hendidura a la pared de la célula. Ahora por ahí empiezan a escapar los líquidos de la célula. O sea, que esas lectinas se adhieren a las membranas celulares, afectan el sistema nervioso del organismo, alteran las hormonas, inclusive la sangre se puede poner más viscosa, o sea, más espesa, y causan como coágulos. Hay alimentos que son altos en lectinas, como decir los frijoles, los granos, las leguminosas son altas en lectinas, y los vegetales que pertenecen a la familia de las solanáceas, como decir la berenjena, las papas y los pimientos. Muchas personas que han tenido condiciones de artritis extrañas descubrieron que era porque comían berenjena, papas o pimientos, que son de la misma familia de las solanáceas. Las solanáceas se llaman solanáceas como de sol, porque son plantas que crecen de noche. ¿Qué pasa? Que de noche es que los insectos están más activos. Como los insectos están más activos de noche, esas plantas para protegerse desarrollan una gran cantidad de lectinas. Y por eso es que para muchas personas las berenjenas, las papas y los pimientos pues le causan artritis, porque son como venenosas, porque están comiendo una planta que para poderse proteger en la oscuridad de los insectos, que es cuando más activos ellos están, pues crea una gran cantidad de lectinas dentro de su tejido para protegerse. Algunos alimentos nos agreden y cuando usted los revisa, que se revisa la glucosa con un medidor de glucosa y nosotros le llamamos alimentos agresores, pues usted lo que está checando es cuánto estrés le está causando ese alimento a su cuerpo. Cuando son alimentos que son altos en lectina, le va a causar estrés al cuerpo, le va a subir la glucosa y ahora se llaman alimentos agresores, porque la verdad siempre triunfa.